Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestro servicio de miércoles y pues vamos a comenzar con unas alabanzas, pero antes oramos para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias por otro día de vida, Señor, gracias por otro día de aire, Señor, en que podamos alabarte, Señor. Ayúdanos a alabarte, Señor. Pues y gracias por tu palabra, Señor, que vamos a estudiar. Gracias por, Señor, darnos ese libro, la Biblia, para conocerte, Señor. Ayúdanos a entender lo que quieres que entendamos, Señor, y pues ayúdanos a alabarte en este tiempo, Señor. Que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Para
no me falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, actor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, vida eterna ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, actor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, actor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, actor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abres tú mis ojos.
Espíritu, hoy de ti, Señor, queremos ser dirigidos por ti, Padre. Queremos ser gobernados, Señor, por ti, Señor. Tus caminos son perfectos, Señor. Son mejores, Señor, que los de nosotros, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a saber, Señor, por dónde ir, Señor. Y también, Señor, recibe estas canciones, Señor, como alabanza, Señor. Es algo que haremos por la eternidad, Señor, y hoy podemos hacerlo aquí, Señor. Así que queremos alabar tu nombre, Dios. Recordaré aquella donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salva. Envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Señor, Señor.
te damos nuestras vidas, Señor, te damos nuestras vidas y pues háblanos hoy en tu palabra, Señor, háblanos lo que quieres decirnos, Señor, danos oídos para oír y ojos para ver la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hola, buenas tardes. Pues bienvenido nuevamente a pues esta reunión virtual que tenemos. Esperando que estés ahí en tu casa estés listo para escuchar esta palabra del día de hoy, esperando también que te encuentres bien. Lo digo cada reunión, pues ya los extrañamos, pero pues ya cada día bueno, yo pienso que cada día que pasa, pues ya estamos más cerca de reunirnos. Y nada más también hacer un par de anuncios. El domingo avisamos sobre la reunión que van a tener los jóvenes el viernes a las 7:30. Va a ser por la plataforma de Zoom. Así que si tú estás interesado, si tú tienes entre 13 y 25 años, pues puedes conectarte. Acércate vía mensaje a Jake o puedes preguntarme a mí la clave para ingresar. Entonces, pues están estudiando el libro de Samuel, pues van comenzando. Creo que solo vieron el capítulo 1 o alguna introducción en la última reunión antes de suspender las reuniones presenciales. Así que pues van a continuar. Y lo otro es igual, recordarles que si ustedes el día de hoy están con problemas de alimentos, alguna medicina, si necesitan oración, pues estamos abiertos para servirles, estamos abiertos para ayudarles. Y pues no tengas pena, háblanos, comunícate con nosotros y queremos ayudarte, queremos servirte. Y pues sin más, vamos a su palabra. Y hoy, el día de hoy, terminamos el libro de Éxodo. El día de hoy vamos a ver del capítulo 35 al capítulo 40. Y espero no alargarme mucho, aunque no creo, porque muchas partes no las vamos a leer, simplemente las vamos a resumir, pero son cosas que ya en su momento se explicaron, son cosas que en su momento vimos, sobre todo de capítulo 36, versículo 8 al 39, son cosas que si tú has venido a la reunión ya estudiamos. Entonces esto es como un recordatorio de lo que Jesús ha venido haciendo, y se divide así en tres partes, ¿no? Del capítulo 35 y parte del 36 es pues la ofrenda, ¿no?, que pide el Señor. Es lo que el Señor va a demandar a su pueblo para la construcción del tabernáculo. Del capítulo 36, del versículo 8 hasta el 39, versículo 31, es la construcción del tabernáculo. Va a repetir Moisés medidas y todo eso que ya, repito, que ya vimos. Y en el capítulo 39, del versículo 32 hasta el final del capítulo 40, veremos cómo es la obediencia del pueblo. Entonces el Señor pide algo, Moisés les da las instrucciones al pueblo, y el pueblo obediente hace conforme Dios había mandado. Y si tú tomas nota al mensaje, le puse como Jehová había mandado, o como Jehová había ordenado. Y bueno, vemos vamos a leer los primeros 3 versículos y después oramos. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajará, mas el día 7º será santo, día de reposo para Jehová.
Cualquiera que hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Pues Señor, hoy pidiendo tu dirección, pidiendo que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de esta enseñanza, que podamos conocerte, Señor, más, que nos convenzas de pecado, que nos ayudes a verte, Señor, a través de estos capítulos, Señor. Y, Señor, pues que esta palabra, que este estudio, Señor, sea de bendición para el que lo está escuchando. Yo pido que obres, Dios, que obres en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que han dispuesto su corazón para ver esto. Gracias, Señor, por los pocos que estamos aquí, Señor, sirviendo, Señor. Pues bendice todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, a partir de capítulo 25 empezamos a ver cómo es que Moisés sube al monte Sinaí. El Señor Jesús le da las instrucciones a Moisés para el tabernáculo. Cuando terminan esos 40 días y 40 noches que Moisés está delante de la presencia de Dios, Moisés desciende porque Jehová le dice que el pueblo está pecando, y cuando Moisés llega ahí con el pueblo, ven eso, que ya había levantado un becerro de oro, que ya habían pedido a Aarón este ídolo, están en una fiesta, en orgías, están pecando grandemente delante de Jehová. Después vimos cómo es que Dios los perdona, se arrepienten, restaura su relación con ellos, restaura el pacto que les había dado, les vuelve a dar la ley. Y la semana pasada vimos ahí en capítulo 34 esta parte donde Moisés sube delante de la presencia de Dios, y cuando está ahí 40 días con el Señor regresa y su rostro resplandecía, y hablamos un poco acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto. Vimos segunda de Corintios 3. Entonces vemos que esto, ¿no? que Dios ya los perdonó, que ya restauró su relación con ellos. Ahora Moisés va a comunicar al pueblo todas esas cosas que Dios había estado hablando con ellos. Vimos este tabernáculo que le mandó a hacer, y el día de hoy veremos cómo es que Moisés entrega todas estas instrucciones. Y vamos a ver en repetidas ocasiones que la palabra Jehová ha mandado. Y todo esto es eso, un mandamiento que Dios hace a su pueblo. Y en capítulo 35 comienza con el día de reposo, como leímos. Dijo: Moisés convocó a toda la congregación de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y vemos que ya Pastor Héctor explicó el día de reposo. En alguna ocasión también comenté sobre el día de reposo, y vemos que el día de reposo es un principio también para nuestra vida y nuestro ministerio. Si notas, antes de darle todas las instrucciones, empieza diciéndoles que tienen que apartar un día para Dios, que el Shabbat es el día que ellos van a apartarse, como ahí será día santo. Será día santo para ellos. No tenían que elaborar, tenían que simplemente detenerse a ver la obra que Dios había hecho. Así como en Génesis el Señor hizo todo en 6 días y el séptimo descansó, ellos tenían que detenerse para ver la obra de Dios que Dios había hecho. Y entonces este es un principio también para nosotros, para nuestro ministerio. Antes de empezar a trabajar, antes de dedicar nuestro servicio al Señor, creo que antes de partir el día, creo
tenemos que tener ese tiempo apartado para Dios, ese tiempo donde estamos viendo, contemplando a Dios. Ahora, para nosotros es Cristo. Para nosotros es Cristo. No tenemos este mandato, pero Cristo se vuelve nuestro descanso. Cristo se vuelve nuestro reposo. Y es importante, ¿no? Porque tal vez tú estás sirviendo a Dios y empiezas a servir y estás haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y no paras y estás tal vez todos los días sirviendo a Cristo. Sabes, tienes que apartar un momento para Él. Sino como dice aquí, el cumplimiento, el que no cumplía la ley tenía que morir. Y si tú estás sirviendo y sirviendo y no tienes este reposo en Cristo, todo lo que empieces a hacer, tanto en tu vida como en tu ministerio, se va a ir muriendo. Te vas a cansar, te vas a enojar y entonces tienes que tomar ese tiempo con Dios, apartar ese tiempo para Dios, para ver su obra, para ver lo que está haciendo. Cómo es que tener ese tiempo devocional con el Señor para que te hable. Y el Señor comienza con eso. Van a trabajar, pero antes de trabajar quiero que tomen en cuenta que solo 6 días van a hacerlo y que el séptimo estará consagrado, que el séptimo será para mí. Y nosotros igual, tenemos muchas ocupaciones, pero en algún momento tenemos que ir delante de la presencia de Dios, de ir a nuestro reposo en Dios. Entonces comienza este mandato y les pide que no se olviden del día de reposo. En versículo 4 al 9 dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Una vez más, Jehová ha mandado: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Entonces lo que aquí el Señor le pide es esta ofrenda para construir el tabernáculo, sus utensilios, para la vestimenta de los sacerdotes. El Señor dice: traigan todo esto. Pero vemos 2 cosas, ¿no? La primera, y creo que también son principios de la ofrenda, es que es un mandato, que realmente traer la ofrenda, llevar la ofrenda delante de Dios es algo que Dios nos pide. La segunda es que no nos obliga a hacerlo. Si tú quieres, no puedes cumplirlo, como cualquier otro mandato en la Biblia. Pero aquí nos dice que el que quiera hacerlo tiene que ser un generoso de corazón. Y así es como el Señor quiere que traigamos nuestra ofrenda, que la traigamos voluntariamente, que no sea obligado, que no sea impuesto. Y yo creo que aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? Tanto cuando ofrendamos como cuando se pide la ofrenda, ¿no? Porque yo estoy seguro que si Dios está haciendo una obra, sea o no sea con nuestra ofrenda, Él va a seguir haciendo las cosas. Pero tampoco creo que se vale manipular a la gente para que lleve su ofrenda, ¿no? O sea, decir que si no ofrendamos, esto se va a detener, creo que es una mentira, porque sabemos que la ofrenda es de Dios. Y no sé, no creo que aquí, si tú eres alguien que se congrega regularmente en esta iglesia, sabes que aquí pedimos esto voluntariamente, ¿no? Que la ofrenda que tú depositas ahí es voluntario, no te obligamos a nada, no te pedimos ningún tipo de promesa, no ponemos en la pared quién ofrendó más, quién ofrendó menos. Creo que no es así. Creo que no debemos de manipular a las personas para que traigan su ofrenda. Como dice la palabra, esto es
todo generoso de corazón. El que quería hacerlo lo hacía voluntariamente, lo hacía de corazón. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice no con tristeza, o sea, que no te cueste darlo, que no pienses que si lo das te vas a quedar sin dinero, pero también nos dice no por necesidad, es decir, no porque el Señor, no estés buscando esa bendición, ¿no? Como dicen, si tú das uno, el Señor te da dos, ¿no? Entonces no vengas con ese corazón de voy a poner tanto para que el Señor me dé más, sino lo único que nos pide es con alegría, agradecidos, porque sabemos que lo que tenemos pues no es de nosotros, Dios nos lo ha dado. Entonces, como la viuda, ¿no? Cuando ofrendas, pues sabes que estás ofrendando porque Dios es tu sustento, porque sabes que dependes de Él, y así es como nosotros el día de hoy pues tomamos esto, ¿no? No queremos obligarte, no queremos manipularte, lo único que sí tengo que decirte es que es algo que Dios pide, es un mandato de Dios, y lo otro es que si lo vas a hacer, lo hagas generoso de corazón. Y entonces el Señor les pide todos los materiales, oro, púrpura, carmesí, y todo esto que leímos. Y de versículo 10 al 19, no lo vamos a leer, pero el Señor, Moisés, le explica al pueblo para qué se va a usar todo este material. Y les va a decir que con este material se va a hacer el tabernáculo, la tienda, el arca, el propiciatorio, el velo, la mesa y todos los utensilios que ya estuvimos estudiando y que vimos su significado. Para eso era este material que está pidiendo el Señor. Ahora es interesante porque recordar que el único que sabía todas estas cosas es Moisés. Moisés es el único que sabe para qué es el tabernáculo, que sabe para qué es el altar y está pidiendo esto. Pero si recuerdas también, ellos vieron cómo Moisés iba a su casa de campaña a tener un encuentro con Dios. Entonces yo me imagino que cuando ellos Moisés les dice que quieren que va a ser este tabernáculo de reunión con Dios, ellos entienden, ¿no? Pues así como se presentaba en la casa de Moisés, pues se va a presentar con el pueblo. Y entonces sabemos que este era un lugar especial, era un lugar donde Dios había prometido su presencia. Ahí el Señor dijo que iba a habitar con ellos. En capítulo 25 le dice a Moisés, vas a hacer un tabernáculo porque ahí habitaré con ustedes. Entonces esta obra del tabernáculo pues era un lugar especial. Era un lugar especial y creo que ellos lo entienden y creo que por eso empiezan a dar de corazón. Ahora, del 20 al 29 vemos del versículo 20 al 29 vemos al pueblo llevar la ofrenda y dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló y a todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová. Y aquí nos detenemos y vemos que la ofrenda no era para Moisés, que la ofrenda era para Jehová. Ahora, ¿por qué, no? Pues si Dios es dueño de todo, si Dios puede tener todo lo que Él quiera, ¿por qué nos pide esto a nosotros? ¿Por qué nos pide ofrenda? Bueno, yo creo que demostramos dependencia a Dios cuando le obedecemos. Creo que el Señor nos muestra cuando nos pide algo, no simplemente la ofrenda, cuando nos pide algo nos quiere mostrar dónde está nuestro corazón realmente. A Abraham, ¿recuerdas cuando le pidió a Isaac? O sea, le pidió a su único hijo, ¿no? Algo difícil de hacer. Y aún ahí Abraham decide confiar en Dios. Y a nosotros también, ¿no? Cuando nos pide la ofrenda, Dios, creo que es para eso, ¿no? Para darnos cuenta si realmente estamos confiando en Dios, ¿no? Puedes decir, es que me va a faltar dinero si doy la ofrenda.
Y entonces puedes darte cuenta dónde está tu corazón realmente, si realmente estás confiando o no en el Señor. Entonces por eso yo pienso que el Señor nos exige, ¿no? Ofrenda a Él para mostrar nuestra obediencia, para mostrar nuestra dependencia, para mostrar que realmente confiamos en Él y para mostrarnos a nosotros dónde está nuestro corazón. Vinieron así hombres como mujeres, y dice todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelos de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el aceite para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así como hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y una vez más vemos esto, ¿no? Que la ofrenda era voluntaria, que era sin manipulación, que la ofrenda no era para Moisés, que era una ofrenda para Jehová. Unos llevaban oro, otros carmesí, y aún algunas mujeres pusieron sus manos para hilar. No nada más llevaban oro, sino que ellos mismos se entregaban al servicio a Dios. Ahora, interesante, porque si ellos tienen todo esto para llevarlo a Jehová, es porque Jehová, Dios, ya lo había provisto antes. Cuando ellos salen de Egipto, salen con todo esto. No es que en este año que anduvieron por el desierto se encontraron oro o se pusieron a minar oro o plata o todas estas cosas. Todo esto con lo que ellos están ofreciendo a Dios, Dios ya se los había provisto. Y nosotros también lo que damos es algo que Dios ya nos proveyó. Es algo que Dios ya nos bendijo, ya tal vez nos bendijo con un trabajo, ya tal vez nos bendijo con un sueldo. Y simplemente voy y le doy a Dios lo que no me presta, porque Él me está dando todo. Entonces así es la ofrenda, de corazón voluntario, de corazón alegre. Si tú tienes conflicto con todas estas cosas, si tú te enojas cuando hay que dar, si no sabes si dar o no dar, es mejor que no lo des. Cuando estés convencido, cuando tú tengas esto apartado para Dios, ven y dalo, pero que sea de un corazón alegre, que no sea porque los demás dan y tú no estás dando, que no sea porque alguien te lo impuso, que no sea porque alguien te dice no has cumplido. Por eso también aquí no queremos saber sus nombres ni nada en el sobre, no queremos enterarnos. No queremos enterarnos de quién está dando y quién no está dando, porque creo que es un acto voluntario. Porque creo que la ofrenda es un acto voluntario. Y no nada más hablando de lo que se deposita en la caja. Creo que también hablando de nuestro servicio, de lo que le damos a Dios. Creo que también eso es algo voluntario. El Señor no nos obliga a servirle. ¿Quiere que le sirvamos? Sí, no sé por qué. Pero es algo que tú entregas voluntariamente al Señor. Todo lo que hacemos para Él es algo voluntario. Él nunca nos va a obligar. Y entonces el Señor pide esta ofrenda y les dice para qué va a pedir esta ofrenda en capítulo 35. Pero también ahí en versículo 30, como ya lo habíamos visto y como ya lo habíamos leído, dice, y Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel,
hijo de Uri, y a Hur de la tribu de Judá. Y ya habíamos visto cómo Dios había llamado a estos dos hombres para trabajar en el tabernáculo, con el diseño de todo esto. Y es de llamar la atención porque dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar los diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obras de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón que él pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Entonces Dios llama a Bezaleel y a Aholiab para hacer todas estas cosas. Y dice, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo el hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y una vez vemos ahí todas las cosas como Jehová había dicho, como Jehová había mandado. Ahora me gustan estos versículos acerca de Bezaleel y Aholiab, porque vemos, como decimos aquí, Dios capacita al que llama. Si Dios te está llamando a servir, Él te va a dar su espíritu para servir. Entre semana estábamos viendo, en el principio de semana, Navegantes, capítulo 1, cómo es que el servicio de Dios es con su espíritu y por medio del Espíritu Santo. Muchas veces creemos que porque tenemos habilidades es lo que tenemos que entregarle a Dios, pero el servicio a Dios es lo que Dios me ha dado a mí para servirle. Y entonces, si tú no sabes en qué servir, si tú no sabes en qué eres bueno, pues empieza preguntándole a Dios cómo quieres que le sirvas. Y vemos esto y me gusta mucho porque Dios les da todo. Dios les da todo para el servicio, les da sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte. Lo que iban a hacer tal vez no lo sabían hacer, pero Dios pone ese espíritu en ellos para que puedan hacerlo según como Jehová había mandado. Capítulo 36, vemos la transparencia de Bezaleel, de Aholiab y Moisés acerca de las ofrendas. Dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra en el santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y me gusta porque vemos cómo ellos pudieron tal vez abusar del pueblo, así pues déjalos que sigan trayendo todo el oro que tengan, dejas que sigan trayendo toda la piel, toda la plata, pero ellos deciden que cuando ya es suficiente. Y dice, era mucho y sobraba. Ahora el Señor nunca desperdicia, lo vimos cuando nuestro Señor Jesús multiplica los panes y los peces y al final sobran panes y dice, hey, manden a recolectar todo lo que ha sobrado. Entonces el Señor nunca va a desperdiciar nada de tu ofrenda, el Señor nunca va a desperdiciar nada de tu servicio. Y igual un llamado para nosotros, ¿no? A no desperdiciar
a no malgastar el diezmo, la ofrenda que aquí se deposita. Y ahorita voy a comentar algo más adelante, pero vemos la transparencia, ¿no? Cómo es que eran siervos que dijeron, pues ya no más, porque podía haber un abuso. Imagínate de repente a Moisés vestido con trajes de oro y pulseras, y el pueblo decir, pues qué onda, ¿no? Pues ya está usando. Pero vemos que en ningún momento esta ofrenda fue para abusar del pueblo. Y creo que es un principio para nosotros como iglesia, que en ningún momento la ofrenda que se pida sea para abusar del pueblo. Y digo porque pasa. O sea, vemos que hay quienes ya tienen aviones, quienes tienen helicópteros, y todos se enriquecen menos la iglesia. Ese dinero muchas veces no llega para servir a la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso, de que el Señor lo que nos da tenemos que saber administrarlo bien, a no desperdiciar lo que el Señor nos ha dado. Y a partir del capítulo 36:8 hasta el capítulo 39:31, no los vamos a leer, ya lo hemos visto. Moisés les va a dar las instrucciones para armar el tabernáculo, los utensilios y todo lo que el Señor ya le había dicho a Moisés la primera vez que subió al monte Sinaí para estar con él 40 días y 40 noches. Ahora lo que Moisés recibió esa vez, ahora se lo va a compartir a los que van a trabajar en la construcción del tabernáculo. Entonces, de capítulo 36, versículo 8 al versículo 38, vemos que es la construcción del tabernáculo de reunión. Del capítulo 37 al 38:8 vemos lo que es el mobiliario del tabernáculo, es decir, el candelero, el altar, el incensario, el altar de bronce y todo eso que ya estudiamos. Ahora, si estás perdido en lo que estoy hablando, pues te recomiendo que vayas a la página al canal de YouTube que tenemos, y ahí están estas enseñanzas donde explicamos, porque todo esto tiene simbolismo, porque todo esto tiene significado, y ahí en nuestro canal de YouTube está todo esto de lo cual estoy hablando. Ahí puedes ir y ahí explicamos para qué servía cada uno, explicamos cómo es que cada parte del tabernáculo tenía que ver con Cristo, la lámpara y todo eso. Así que si estás un poco perdido en lo que ahorita estoy hablando, pues te recomiendo que vayas a las enseñanzas anteriores para darte una idea de lo que estamos hablando. Y del capítulo 37 al capítulo 38 es el mobiliario y el tabernáculo. Del capítulo 38, versículo 9 al versículo 20 es el atrio del tabernáculo. Estos, no puedo decir muros, pero estas telas que rodeaban todo el santuario. Y en el capítulo 39 vemos las vestiduras de los sacerdotes. Del versículo 1 al versículo 31 nos habla también, y también vimos el significado de las vestiduras de los sacerdotes. Entonces, en todo esto, Moisés está entregando ahora las indicaciones que Dios le dio a los que lo van a trabajar. Ahora me detengo ahí un poco en el capítulo 38, versículo 24. Dice: todo el oro empleado en la obra y en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. Y lo que va a hacer aquí en su palabra, lo que nos va a enseñar, pues es como un reporte de todo lo que se juntó. Y lo voy a leer en otra
o una rendición de cuentas de todo lo que se juntó. Y voy a leer en otra versión para que lo podamos entender un poco mejor. Dice, toda la comunidad de Israel dio 3,420 kilos de plata, calculando según el peso del ciclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. El impuesto era una beca que equivale a medio ciclo según el peso del ciclo del santuario. Recaudaron el impuesto de los 603,550 hombres que ya había cumplido 20 años de edad, para construir las 100 bases para los soportes de las paredes del santuario. Los postes que sostenían la cortina interior, se necesitaron 3,400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilos por cada base. Los 20 kilos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos y para recubrir los capiteles de los postes. El pueblo también presentó como ofrenda especial 2,407 kilos de bronce, el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo y para el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar. También usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio, las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio y todas las estacas para el tabernáculo del atrio. Aquí me volé un pedazo, pero usaron 1 tonelada de oro también. Entonces yo, como trabajé en transporte, más o menos me imagino los camiones, y un camioncito de 1 tonelada, pues ahí iba todo el oro. En un camión de 3,5, ahí iba la plata. Y en otro camión de 3,5, ahí iba la plata. Imagínate, o sea, la cantidad, 1 tonelada de oro, 3 toneladas de plata, 3 toneladas de bronce, era un montón. Y todo eso salió de los anillos, de los aretes, del oro que trajeron de Egipto. Y vemos una vez más cómo es que Dios ya había suplido para todo esto. Y no lo dieron todo, dieron solo una parte. Moisés les dijo, hasta aquí. O sea, tenían más para dar. Y vemos todo esto, ¿no? Que era pues buena cantidad. Ahora piensa que ellos se están moviendo, se mueve la nube y tenían que recoger todo el tabernáculo y seguir la nube y ponerlo en otro lado, y todo esto era pesado. Entonces sí era buena chamba lo que los levitas hacían, no era nada más como cuando, con todo respeto mi amigo Paco, pero como cuando ponemos o pones las carpas para la sombra aquí en la iglesia. No estoy haciendo menos tu labor, simplemente digo que era algo pues pesado, ¿no? Algo difícil. Paco está aquí conmigo, para los que están ahí en casa, lo estoy viendo aquí, no crean que acá. Bueno, entonces era una labor difícil la que los levitas tenían. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? No, ellos hacen esta rendición de cuentas, le dicen al pueblo para qué se usó todo su oro, para qué usaron toda su plata y para qué usaron todo el bronce. Si tú ya tienes un tiempo con nosotros, si esta es tu iglesia, se los hemos dicho algunas veces, o Pastor Héctor lo comentó algunas veces, yo creo la primera vez que lo voy a decir, pero si tú eres miembro de esta iglesia, si ofrendas regularmente en esta iglesia, tú sabes o debes de saber que nosotros tenemos un registro de todo lo que se hace con la ofrenda. Tú puedes venir a mí y pedirme que te muestre ese libro donde puedes ver qué se está haciendo con tu ofrenda, donde ves en qué se gasta cada peso que tú depositas en la cajita. Ahora tienes que ser sincero, ¿no? Porque nunca sabemos quién ofrendó. Nosotros pedimos que no pongas tu nombre, que no pongas nada. Entonces, si tú tienes poco aquí, pues no te voy a dejar ver el libro. Pero si ya tienes tiempo y no ofrendas,
tienes que ser sincero, porque yo no lo voy a saber, pero te voy a dar acceso. Entonces, si tú quieres saber en qué se gasta tu dinero, acércate a mí. Tenemos un libro con el registro, tenemos formas de comprobarlo. Entonces, puedes venir confiadamente si tú eres miembro de esta iglesia. Podemos darte rendición de cuentas. Y también vemos en versículo 39, 32 al 43, vemos que terminan la obra. Ya terminaron de construir todo el tabernáculo, de forjar todos los utensilios. Y dice así: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado. Y me gusta esta frase porque dice, hicieron los hijos. O sea que Dios da la orden y ellos hacen como Dios lo había mandado hacer. Así lo hicieron y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejón, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa de todos sus vasos y así, etcétera, 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 porque si no me voy a tardar hora y media. Entonces al final dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Moisés era el único que sabía cómo iba a quedar el tabernáculo. El Señor ya le había mostrado. Entonces cuando terminan toda la obra, dicen, Moisés, ya terminamos, ven a verlo. Moisés lo ve y ve que lo hicieron conforme a lo que Jehová había dicho. Y no solamente eso, sino que los bendicen. Entonces obedecieron e hicieron la obra tal cual Dios había mandado. Y creo que esto es claro para nosotros. Creo que esto es un mensaje claro para el cristiano, que nosotros debemos vivir la vida como Jehová quiere que la vivamos. Yo tengo que venir aquí a servir como Jehová quiere que yo sirva. ¿Y cómo puedo saber eso? Pues es simple, creo que tengo que ponerme a orar todos los días y pedirle dirección a Dios. Porque muchas veces consideramos por nosotros mismos lo que es lo mejor sin preguntarle a Dios. Sin preguntarle a nuestro Padre cómo que quiere que hagamos las cosas. Y yo creo que eso es fundamental en la vida del cristiano. Levantarnos y decirle al Señor, hoy qué quieres que haga. Hoy cómo vivo mi día. Hoy cómo quieres que te sirva. Y el Señor nos va a contestar y el Señor nos va a dar dirección de cómo quieren que se hagan las cosas. Y un ejemplo, ¿no?, que se me viene ahorita a la mente, o dos ejemplos, ¿no? Cuando el Señor le dice a nuestro pastor Héctor que se tiene que ir a Estados Unidos, fue algo que no quería hacer. Fue algo que no quería hacer, pero fue algo que decidimos hacer porque era lo que Dios quería. Y yo creo que, como dice aquí, Moisés los bendijo. Yo creo que en esta obediencia nuestro pastor Héctor ha hallado bendición. Y yo creo que nosotros, mientras obedezcamos a Dios, vamos a encontrar bendición. Y también vemos cómo es que Dios nos capacita para su obra. Les da el plano y ellos terminan toda obra y es tal cual el Señor la había hecho. ¿Y no te gustaría que al final de tus días hicieras todo conforme Dios te mandó? ¿Qué especial sería que te dijera así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, eso hicimos.
No quieres eso para ti, que al final de tus días el Señor te diga, qué bueno que hiciste las cosas como yo quería que se hicieran. Me vuela la mente, ¿no? Porque uno lee las indicaciones, lee las instrucciones y si las lees así, más en una Reina Valera, dices, ¿y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo, Señor? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Cuando lo leímos la primera vez era difícil entenderlo y traje imágenes que ilustraban lo que íbamos leyendo y nos dábamos una idea. Y me acuerdo de Gaby, era diseñadora y llegaban los clientes y le decían, pues quiero esto, con esto, con esto, con esto. Y Gaby tenía que echar a volar su mente y muchas veces el cliente le decía, no, es que no quería eso. O a veces era mejor de lo que habían pedido. Y es difícil, ¿no? Cuando recibes una instrucción, cumplirla tal cual. Y el Señor nos llama a eso, a que si Él nos da una dirección, si Él nos da una orden, nosotros la hagamos tal cual el Señor quiere que la hagamos. Y entonces ellos están obedeciendo a Dios. Están obedeciendo a su palabra, les da su espíritu, les da entendimiento y ahora ellos terminan todo conforme a lo que Jehová ha mandado. Y mi deseo es ese, que nosotros al final de nuestros días hagamos todo como Jehová nos había mandado. Tal vez eres padre, tal vez eres hijo, esposo, hermano y en todo eso necesitas dirección de parte de Dios. Tal vez estás sirviendo aquí en la iglesia y necesitas dirección de parte de Dios. Todos necesitamos dirección de parte de Dios para hacer conforme Él nos ha mandado. Y capítulo 40 dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, terminaron todo, ya está todo listo. Y ahora Jehová llama a Moisés y dice, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y entonces lo manda a levantar el tabernáculo, a acomodar el tabernáculo. Pero si notas ahí dice, en el primer día del mes primero. Esto quiere decir que había pasado un año de que habían salido de Egipto. Ya tenían un año por el desierto. Ya habían visto lo que el poder de Dios y esto me puso a pensar un poco cómo ha sido este último año para ti. O sea, piensa en el año pasado y piensa en este y qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios ha obrado, cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Sabemos que este año empezó bien loco, o sea, creo que ni hemos podido arrancar a hacer muchas cosas. Pero piensa en eso, ¿no? ¿Cómo ha sido este año y cómo es que has visto a Dios obrar en tu vida? Sería bueno, ¿no? Si estás en el mismo lugar o si has avanzado en un año, en tu relación con Dios, en tu vida. Sería bueno que hicieras esa evaluación, ¿no? de ver lo que ha pasado en un año. Y después, no lo vamos a leer, pero del versículo 3 al versículo 37 le da las instrucciones a Moisés de cómo ensamblar cada parte del tabernáculo. Cómo es que iba a ir acomodada la mesa de los panes, cómo es que iba a ir acomodado el altar de bronce y cada parte del tabernáculo. Entonces de versículo 3 al 5 de capítulo 40 vemos el acomodo de los muebles del tabernáculo. Del versículo 6 al 11, el acomodo de los artículos del atrio. Del versículo 12 al 16, vemos la unción de Aarón y de sus hijos, es decir, cómo los unge como sacerdotes. Del versículo 17 al 19, el ensamble del tabernáculo de reunión, la carpa principal, el lugar donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Vemos del versículo 20 al 21 la colocación del arca del pacto y del velo. Este arca del pacto es la que iba en el lugar santísimo y el velo era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo.
la colocación de la mesa de los panes, la colocación de los candeleros. Esto va dentro también del lugar santo, del versículo 22 al 25. Del versículo 26 al 27, la colocación del altar del incienso. Este también iba dentro del lugar santo. En el versículo 28, la cortina de la entrada del tabernáculo, es decir, lo que dividía este lugar del atrio. Del versículo 27, la colocación del altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Del versículo 30 al 32, la colocación de la fuente donde los sacerdotes antes de entrar al lugar santo se lavaban las manos. Y 33, el atrio, cómo es que iba a ir acomodado pues la barrera, ¿no?, que dividía este santuario del pueblo de Israel. Las paredes, por decirlo así, que cubrían todo el interior. Y le da todas estas instrucciones a Moisés de cómo tiene que ir acomodado cada cosa que él había mandado. Y en versículo 34, bueno, antes de pasar ahí, nada aquí se hizo conforme al pensamiento de Moisés. Se hizo conforme al pensamiento de quien lo trabajó. Todo se hizo o todo vino de la mente de Dios. El Señor se lo da a Moisés, Moisés se lo da al pueblo, pero el mismo Dios los llena de su espíritu para hacer todas estas cosas. Entonces, nada vino de la mente humana. Todo el Señor se los mostró a él. Y al final vimos que este tabernáculo, que esto que Dios les había mandado hacer tenía un significado. Vimos que era un mapa de cómo vendría Cristo, de cómo sería el Mesías. Vimos que esto representaba el cielo en la tierra. Era el lugar donde la presencia de Dios iba a mostrar en medio de su pueblo. Por lo tanto, nada de esto podía ser alterado por la mente humana. Por lo tanto, nada de esto pudo haber salido del pensamiento humano. Esto venía de la mente de Dios. Y nosotros, al igual que el pueblo, debemos de obrar en obediencia a Dios. La obediencia muestra sumisión, confianza y amor a Dios. Y entonces tenemos que ser obedientes. El pueblo fue obediente. Y versículo 34 al 38, vemos cómo es que Dios va a cumplir su promesa. A pesar del comportamiento del pueblo de Israel, a pesar de su pecado, Dios ya les había confirmado una vez más su pacto, ya había enviado misericordia a ellos. Y entonces dice, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que aquella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y el Señor dijo en capítulo 25, este es el lugar donde yo habitaré en medio de ustedes. Y cuando Moisés termina de ordenar todas las cosas como Jehová le había dicho, viene la presencia de Dios. Jehová cumpliendo su palabra, Jehová habitando en medio de ellos, como nube de día, pero como fuego de noche. ¿Te lo imaginas cómo era? O sea, una nube de día y la presencia de Jehová en una nube, y eso de la columna de fuego, o sea, no me lo puedo imaginar cómo era. O sea, piensa, tal vez tú tienes más imaginación que yo, ¿no? Pero era algo increíble, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios teniendo misericordia de ellos, les dijo, yo ya no voy a ir con ustedes, yo ya no voy a estar más con ustedes. Y Moisés le dice, si no vas a estar con nosotros, ¿de qué nos sirve? Perdónanos. Y el Señor los perdona, y aquí vemos
cómo es que el Señor cumple su promesa, cómo es que el Señor viene su presencia a la tierra en ese tabernáculo, el cual les había dicho, este será el lugar donde yo me voy a reunir con ustedes. Y vemos eso, que a pesar de todo Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es fiel. Y aquí termina el libro de Éxodo. Aquí termina pues esto que hemos estado estudiando tal vez por más de un año. Y como conclusión, ¿no? Como conclusión a este libro, dijimos que todo esto era, podemos ver que todo el libro de Éxodo nos habla de Cristo. Que todo el libro de Éxodo tenía su significado en Cristo, en Jesús. Y en el Éxodo quiere decir la salida. Y vemos a Dios usando a Moisés como intercesor de su pueblo, como el líder para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Vemos también a Dios mostrando su poder al abrir el mar, como un Dios incontenible, como un Dios que nadie lo podía parar. Vemos a Dios mostrando la ley para hacerle ver a su pueblo la condición en la cual estaban viviendo. Vemos a Dios levantando un tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Vimos a Dios levantando un sumo sacerdote puesto para llevar las cargas del pueblo en sus hombros. ¿Recuerdas cómo se ponían estas piedras en los hombros llevando las peticiones del pueblo? Y vimos a Dios perdonando a su pueblo a pesar de levantar un becerro de oro. Vimos a Dios reafirmando su pacto con su pueblo a pesar de su pecado. Y vimos a Dios llenando con su presencia el tabernáculo, mostrando su fidelidad. Y todo esto nos encaminaba a Cristo. Todo esto nos hizo ver a Jesús. Y Jesucristo ahora es nuestro éxodo. Jesucristo ahora es nuestra salida. Y vemos a Dios entregando a Jesús como nuestro mediador para sacarnos de la esclavitud del pecado. Vemos a Jesús mostrando su poder incontenible al vencer la muerte en la cruz del Calvario. Vemos a Jesús cumpliendo la ley que yo no podía cumplir para pagar mi deuda y darme vida. Vemos a Jesús viniendo al mundo como ese nuevo tabernáculo para habitar en medio de su pueblo, haciéndose hombre. Vemos a Jesús perdonando nuestros pecados en la cruz del Calvario, aun cuando hemos levantado multitud de ídolos en nuestros corazones. Vemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, soportando el dolor y tomando nuestra copa sobre sus hombros al cargar la cruz del Calvario. Y vemos a Jesús en el nuevo pacto de Dios con el hombre, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos a Jesús llenando nuestras vidas con la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, mostrándonos su fidelidad. Y Dios quiere una relación contigo hoy. Dios quiere que veas a Jesús como esa salida, como ese éxodo para darte vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y viene Cristo y nos salva, y entonces vemos el libro de Éxodo en su totalidad que nos habla de Jesús, que nos habla de Cristo. Y entonces creo que ese es el mensaje como el de toda la Biblia, Jesucristo. Y pues aquí termina nuestro viaje. Aquí termina nuestro viaje en Éxodo. No sé cuánto tiempo fue, pero espero que en lo que se predicó en este tiempo haya sido de bendición a tu vida. Y pues vamos a continuar con lo que sigue. Y pues Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios bueno y Padre bueno, en esta tarde, Señor, en esta noche, yo para mis hermanos, yo te quiero dar gracias, Señor, por esto que nos has enseñado en todo el capítulo de Éxodo. No hicimos otra cosa más que buscarte y verte en medio de este libro. Gracias, Señor, por ser tan fiel con nosotros. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es buena. Señor, yo pido, Señor, nos sigas llenando de tu espíritu para seguir escudriñando la palabra, para seguir conociéndote más, Señor. Y, Señor, pues bendice a tu pueblo, Señor, con tu palabra. Bendícenos hoy, Señor.
y ayúdanos, Señor, a vivir una vida en obediencia a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga y por acá nos vemos el domingo. Gracias.